Comenzar a ver este software desarrollado por Ingeniería de Software Garapen y que nos va a permitir de una forma muy económica realizar gestión técnica y energética en edificios, despachos profesionales o instalaciones de cualquier tipo. Esta versión que vemos ahora es para autómatas de la marca Onron y parte de un PLC Ethernet al cual le vamos a indicar los canales de lectura y escritura. Para hacer esto le vamos a decir el tipo de canal que vamos a utilizar en cuanto a la lectura de datos se refiere y el número de canal en el cual vamos a comenzar a leer datos. Asimismo le vamos a indicar el tipo de canal que vamos a utilizar para escribir desde el ordenador hacia el autómata y el número de canal en el cual comenzamos a escribir. Con estos datos y las especificaciones que se mandan con el software en cuanto a cuáles son los canales que se utilizan, cuántos canales se utilizan, mejor dicho, y cuál es el significado de cada uno de esos canales y de cada uno de esos bits, ya podemos desarrollar nuestro programa de PLC para que realice la gestión indicada por el ordenador. Asimismo, obviamente, podremos incluir en nuestro programa de PLC todos aquellos temas añadidos que la instalación requiera. A su vez, en este apartado vamos a indicar cada cuánto tiempo van a estar corriendo las imágenes que realizan la presentación corporativa de nuestra empresa. El software, cuando está en reposo, puede estar mostrando hasta 100 imágenes diferentes y aquí es donde decimos cada cuánto tiempo estas imágenes van a cambiar en la pantalla del ordenador. Bien, por lo tanto, por resumir, vamos a partir de un PLC Onron que está en nuestra red Ethernet, al cual le indicamos cuáles son los canales de lectura y escritura con los que va a trabajar el ordenador y a su vez le decimos cada cuánto tiempo nuestra imagen corporativa va a ir cambiando en el sistema. Esta imagen corporativa solamente se produce cuando el sistema está en reposo, como vamos a ver a continuación. Bien, cuando accedemos al software disponemos de esta pantalla principal en la que vamos a incluir la foto o el logotipo que a nosotros nos interese. Este logotipo es configurable, podemos incluir aquí el logotipo de nuestra empresa. A su vez disponemos de hasta 5 botones para acceder a las pantallas, 5 botones principales. Aquí vemos solamente 3 porque está configurado para que solamente se vean 3, como veremos a continuación. Y también tenemos el acceso a las escenas, a las gráficas, a las contraseñas, a los parámetros y a la configuración de la instalación. Vamos a ver un poquito todos estos apartados para que podamos hacernos una idea de la potencia del software. En primer lugar, vamos a ver la configuración de la instalación. Como indicábamos, en la pantalla principal disponemos de hasta 5 botones posibles, pero en nuestra ventana, en nuestra pantalla principal solamente veíamos 3 porque los otros 2 los tenemos marcados como invisibles. ¿Cómo configuramos esto? Es tan sencillo como pinchar en el botón, decirle que esta pantalla va a ser visible y a su vez desde esta pantalla accederemos a estos 20 posibles circuitos asociados a cada una de las pantallas. Si salimos de aquí y volvemos a la parte de control, vemos que ahora tenemos un cuarto botón que hemos hecho visible. Si pinchamos en él, veremos que no aparece ningún circuito porque en esta configuración de este botón todos nuestros circuitos están invisibles, es decir, no estamos utilizando ninguno. Vamos a suponer que en esta pantalla queremos utilizar un circuito, por ejemplo este. Vamos a decirle que se vea. No le vamos a cambiar el texto, simplemente, o sí, vamos a ponerle aquí persiana, puerta principal y va a ser de tipo relé contactor. Los posibles tipos de los botones son todos estos. Relé contactor se va a comportar como una salida que cuando le damos marcha se queda activada y cuando le damos paro se desconecta. Telerruptor va a ser un tipo de botón que trabaja con un impulso. El telerruptor es un elemento que cuando está en reposo no consume energía porque es electromecánico. En un momento dado nos puede interesar manejar este tipo de elementos y entonces las salidas del PLC tienen que trabajar por impulso porque el telerruptor cambia de estado por un impulso.
Si utilizamos teleroutores, a su vez vamos a necesitar tarjetas de entradas digitales para que el teleroutor, por medio de un contacto auxiliar, nos indique su estado. El teleroutor lo podemos manipular a mano, por lo tanto el software, para saber cómo está el teleroutor, tiene que disponer de una entrada auxiliar que nos la da un contacto auxiliar del teleroutor. El tipo persiana en realidad es un tipo temporizado. Nos va a servir para actuar elementos, por ejemplo, con tipo persiana o riegos, donde vamos a darle marcha, el sistema va a estar, la salida va a estar un tiempo funcionando y al cabo de ese tiempo se desactiva. Y luego ya el tipo regulable, bueno, cuando obviamente seleccionamos un tipo persiana, vamos a tener que indicarle cuál es el tiempo que vamos a temporizar. Y el tipo regulable, que lo que nos va a permitir es realizar salidas con regulación 0.10. En nuestra versión con Beckhoff disponemos de tarjetas maestras DALI. Podemos realizar una regulación para balastos DALI. En el caso de Onron, las salidas serían analógicas 0.10 para trabajar sobre elementos de tipo dimmer con regulación 0.10. Entonces podemos configurar cada uno de los botones para que sean de uno de estos tipos, y una vez que hemos hecho esto, damos a aceptar, ya este botón sería visible, y así con los 20 posibles botones de cada circuito. Si volvemos a salir y vamos a la parte de control, vemos que nuestra pantalla 3, que antes era invisible, ya es visible y además nos lleva a su zona de gestión de 20 circuitos, de los cuales en esta demostración solamente hemos activado uno. Si le damos marcha al elemento, en este caso era un tipo relé contactor, se pone activado, y si le volvemos a dar lo apagamos. Vamos a ver entonces los posibles tipos. Como hemos dicho, este sería tipo persiana. Vamos a configurar alguno más. Este, por ejemplo, podemos decir que sea de tipo teleruptor, y podría ser, por ejemplo, alumbrado principal. Vamos a coger otro que sea de tipo regulable, temporizado. Vamos a dejarle como está, con ese tiempo. Y vamos a poner otro que sea de tipo regulable. Vamos a poner una regulación que arrancaría al 50%. Visible. Y esto sería luz, sala de visitas, por ejemplo. Bien, entonces, teniendo configurados nuestros botones, ya podemos acceder a la parte de control y aquí aparecen aquellos botones que hemos configurado. El tema, el alumbrado, la puerta principal, hemos dicho que era de tipo relé contactor. Este, que es de tipo teleroutor, lo que va a hacer es darnos una señal que en el PLC se debería traducir en un impulso a la salida. Este sería temporizado. En el momento que nosotros pulsamos, aquí nos sucede porque estamos trabajando sin conexión, en el momento que nosotros pulsamos empezamos a darle el tiempo prefijado. Cuando termina ese tiempo, esta señal desaparece. Y en el caso de la regulación, una vez que hemos actuado sobre el circuito, ya podemos mandarle los datos de regulación a nuestro dimmer. De esta forma podemos gestionar bastantes tipos de elementos en las instalaciones. Podríamos tener controlados pues los enchufes de, por ejemplo, fotocopiadoras, la máquina del café, las luces de cualquier sitio, el riego del jardín de la empresa, cualquier elemento que pueda estar enganchado a nuestro PLC. Y vamos a pasar a ver ahora cómo es esta gestión, la potencia que nos puede dar, por ejemplo, tener un calendario anual para manejar todos estos circuitos. Bueno, quizás antes de pasar vamos a reflexionar. Tenemos hasta 5 posibles botones que nos llevan a 20 circuitos cada uno de ellos, y que nosotros hacemos que se vean o no en función de cómo nos guste o cómo nos interese que aparezca nuestra instalación. Hemos visto que esto se hace desde la parte de configuración de la instalación, simplemente pinchando el botón, decidiendo si este botón es visible o no y sus posibles botones. En este caso, vemos que aquí en el botón planta baja obviamente tenemos más circuitos. Esto quiere decir
que si estamos en la parte de control, pues obviamente veremos más botones en esta pantalla. De esta forma nos configuramos el dibujo de nuestra instalación a controlar. Bien. Decíamos que en el tema de la configuración de la instalación vamos a tener una parte muy potente de control. Bueno, el logo, que lo hemos comentado, el logo es simplemente pinchando aquí nosotros decidiríamos cuál es la foto que queremos que aparezca, simplemente cambiándola. Esta es la parte quizás más potente de la aplicación, los encendidos apagados automáticos mediante un calendario que puede ser de tanto tiempo como nosotros queramos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Mediante un calendario anual, bianual o como nos interese, porque obviamente esto podemos llevarlo hasta el año que nosotros queramos. Vamos a conseguir dejar nuestra instalación configurada para que los apagados, encendidos, etcétera, etcétera, que van a ser más o menos generales, se queden ya configurados y de esta forma el ahorro energético que vamos a conseguir está garantizado. Es decir, si nosotros podemos ya dejar programado todo el año nuestra empresa por lo tanto, desde esta pantalla vamos a poder gestionar todos los circuitos de nuestra instalación mediante un calendario anual y dejar ya programados los encendidos y apagados, con lo cual obviamente el ahorro energético está garantizado, porque vamos a hacer que los días festivos, todos los días a una hora determinada, etcétera, etcétera, nuestros circuitos se apaguen, no consuman y se queden como tienen que estar. Vamos a ver cómo se hace esto. Lo que hacemos es seleccionar dentro de nuestro calendario todos aquellos días que nos interesan. En este caso vamos a coger desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2011. Vamos a seleccionar tipo Windows, es decir, si pinchamos y vamos con las flechas para abajo, seleccionamos circuitos consecutivos y con control pues podemos ir seleccionando salteados. Entonces seleccionamos los circuitos que nos interesan y decimos que, bueno, antes que nada también podemos ordenar estos circuitos por plantas, por pantallas, para que la gestión sea más cómoda. ¿Vale? Bien, vamos a volver a hacerlo. Gestionamos los circuitos que nos interesan, o sea, seleccionamos aquellos que vamos a tratar. Y este también, y este de aquí, y este de aquí. Bien. Entonces, estos circuitos durante todo este periodo, que va a ser desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, vamos a decir que los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se van a encender a las 8:30 de la mañana y se van a apagar a las 13 horas. Bien, de esta forma tan sencilla nosotros podemos programar bueno, vamos a actualizar para que esto se ejecute. Ya tendríamos hecho la programación. De esta forma tan sencilla nosotros podemos elegir aquellos circuitos que queramos y dejarlos programados para todo el año en función de los días de fiesta de nuestra empresa, etcétera, etcétera. Y podemos tener para cada circuito y para cada día del año 4 encendidos y 4 apagados posibles. De esta forma tenemos toda la instalación controlada y sin que nadie la vuelva a tocar sabemos que ya la parte principal de la gestión energética está hecha. Obviamente, además de esta programación automática, seguimos teniendo la posibilidad de ir a cada circuito a activarlo manualmente o apagarlo manualmente. Pero este control ya anual nos va a permitir que nuestra instalación esté gestionada en la parte principal sin que nadie ya tenga que intervenir en la misma. Bien, vamos a seguir con las posibilidades que nos da el software. Vemos aquí que tenemos otro botón para configurar escenas. El software permite la gestión de hasta 16 escenas, desde la 0 hasta la 15. Y en estas escenas lo que hacemos es, bueno, si vemos al pasar ya el ratón, vemos que nos está dando información sobre lo que está programado en cada una de las escenas. Entonces, es una gestión también muy sencilla.
Bueno, otra cosa que tenemos que comentar es que en este software los botones son tan gordos porque está pensado para trabajar sobre pantallas táctiles. En el tema de las escenas es tan sencillo programarlas como esto. Si nosotros tenemos una serie de circuitos en la escena, podemos eliminarlos y vamos a decir que esta escena ahora va a contener este circuito, este de aquí, este y este. Entonces pasamos aquí y automáticamente estos circuitos que hemos seleccionado forman parte de nuestra escena. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que cuando utilicemos dentro de la parte de control las escenas, al pinchar en este botón nos dice OK, escena activada correctamente, se nos han activado aquellos circuitos que teníamos programados. Esta utilidad de las escenas, más que para ser usada dentro del software, está pensada para ser utilizada con pulsadores que nosotros vamos a poner por nuestra instalación. De tal forma que si va a haber personal que accede a la instalación en horas no de trabajo, repartidores en caso de un supermercado o personal de limpieza en caso de cualquier empresa, les podamos habilitar una serie de pulsadores por el edificio y nosotros sabemos que cuando se pulsa cada uno de esos pulsadores tenemos una serie de circuitos que se activan. De esta forma, sin que este personal acceda al sistema informático, les vamos a poder dotar de unos encendidos para ser utilizados en el cometido que tengan que hacer. Por lo tanto, tendríamos hasta 16 posibles pulsadores que podemos repartir por nuestra instalación. Cada uno de estos pulsadores va a actuar sobre una entrada digital del PLC y de esta forma hacemos que el PLC pueda activar los circuitos que nosotros le hemos indicado desde el software. Bien, vamos a ver la parte de gráficas. Podemos utilizar hasta 20 gráficas que nos van a permitir ir tomando muestras de 20 valores que tengamos en la instalación, que pueden ser de cualquier tipo. Simplemente tendremos que poner estos valores en los canales correspondientes y el software del ordenador los va a ir graficando. Las gráficas, como vemos aquí, pueden ser visibles o invisibles. Si son visibles estaremos utilizando la gráfica y si es invisible es que no estamos utilizando esa gráfica. Dentro de cada gráfica podemos indicarle el concepto que vamos a graficar, el color que va a tener la gráfica que se va a generar, los valores mínimo y máximo y cada cuánto tiempo vamos a tomar la muestra. Una vez configurada la gráfica, en el apartado de control nosotros vamos a poder ver estos valores que el autómata está recogiendo. Incluso viendo la gráfica podemos reconfigurarla en cuanto a lo que puede ser el color. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ponerle que esto sea azul. Automáticamente la gráfica nos cambiaría. Y de esta forma tan sencilla podemos ir viendo unas tendencias, por ejemplo, del consumo de energía, de las temperaturas de nuestra instalación, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a este apartado recapitulamos, podemos tener hasta 20 gráficas posibles, de las cuales nosotros decidimos cuántas usamos y esto lo programamos en el botón de configuración de gráficas. Configurar alarmas. Configurar alarmas nos va a permitir trabajar con 16 alarmas, así como las escenas se corresponden con 16 entradas digitales de nuestro PLC para que cuando pulsamos un interruptor, un pulsador, el software del PLC sepa qué circuitos tiene que encender. Nos sucede lo mismo con las alarmas. Podemos tener hasta 16 entradas digitales para que si se activa cualquiera de ellas, el software pueda hacer un envío de mensajes a SMS de tal forma que nos enteremos automáticamente de lo que está sucediendo. Una alarma la configuramos dándole el nombre correspondiente, diciendo si es visible o no y indicando el mensaje que queremos que aparezca
en el teléfono móvil o en los teléfonos móviles correspondientes. Podemos marcar aquí hasta 4 teléfonos móviles. Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento? Si esta alarma la tenemos configurada, está en uso, por lo que hemos programado en ella, cuando se active la entrada 0 correspondiente a las alarmas de nuestro PLC, que va a ser una tarjeta de 16 entradas digitales, automáticamente el software va a mandar este texto a estos teléfonos móviles mediante un SMS. Es una forma potente de determinadas instalaciones tener controladas unos temas críticos que pueden ser de inundación, de disparo de un circuito que no nos interesa que esté apagado, etcétera, etcétera. Este apartado tiene un tema un poquito más técnico, que es configurar la cuenta de envío SMS, es decir, estas alarmas, estos envíos de mensajes a móvil requieren que hayamos dado de alta con un operador la correspondiente cuenta de envíos SMS para que esto sea automático. Es tan sencillo como contratar estos mensajes en una cuenta de usuario que proporciona Garapen. Bien, además de la configuración de instalación que ya hemos visto sus apartados, tendríamos los parámetros que hemos visto al inicio, en donde le decimos con qué PLC nos vamos a comunicar, cuál es su dirección IP y los canales que queremos utilizar. Esto nos permite que nuestro programa de PLC lo configuremos o lo confeccionemos como nos interese, porque podemos elegir libremente los canales con los que trabajamos y el tiempo que van a ciclar las imágenes de la imagen corporativa de nuestra empresa que está asociada al software. Esta imagen corporativa la podemos ver aquí. Cuando pinchamos en el botón volver a imágenes, nos van apareciendo aquellas imágenes que nosotros hemos introducido en el directorio correspondiente. Podemos tener hasta 100 imágenes y aquí obviamente pues aparecería el nombre de nuestra empresa, aquella información que queramos dar, y este tiempo que tarda en pasar de una imagen a otra es este tiempo que nosotros hemos dicho que configurábamos aquí en estos parámetros. Bien, y simplemente nos faltaría ver el módulo de contraseñas. Podemos poner contraseña para que solamente pueda configurar el sistema a la persona autorizada. También una contraseña para entrar al módulo de control, es decir, para entrar aquí, para poder actuar sobre los botones. Contraseña para acceder a este módulo de contraseñas. Contraseña para que no se pueda salir de la aplicación. Esto, por ejemplo, cuando se coloca en despachos, en salas de dentistas, etcétera, etcétera, pues está bien que sea así para que no nos puedan dar de salir de la aplicación a alguien y dejarnos el sistema fuera de trabajo. Y luego también la contraseña para acceder a los parámetros, para parametrizar la aplicación. Entonces, con estas contraseñas evitamos que quien no esté autorizado entre al apartado correspondiente. Bien, y haciendo un rápido resumen de lo que hemos visto, tenemos hasta 5 pantallas con 20 circuitos, es decir, 100 posibles circuitos que pueden ser de diferentes tipos: relé contactor, telerruptor, temporizado o regulable. Podemos tener nuestra instalación programada para que durante todo el año esté ya definido cuándo se encienden y se apagan las cosas, con lo cual conseguimos un importante ahorro energético. Podemos, como hemos visto, configurar escenas gráficas y alarmas. Las escenas nos servirían para que con determinados pulsadores se enciendan una serie de circuitos de nuestra instalación, las gráficas para poder ir viendo la tendencia de los valores que nos interesan, y las alarmas para que podamos recibir en nuestro móvil los mensajes que nos interesen de la instalación. Asimismo, podemos tener una imagen corporativa de nuestra empresa que puede estar ahí viéndose en la pantalla del ordenador cuando el sistema está en reposo. Y básicamente con esto lo que conseguimos es un importante ahorro energético en las instalaciones y mejorar pues nuestra imagen corporativa, la imagen de nuestra empresa.